Bueno, pues buenos días de nuevo a todos y ahora vamos a estar en el tiempo con la palabra de Dios y también pues saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra plataforma, del canal de misión y deseándoles que el Señor también les pueda bendecir y que sea un tiempo aprovechado para nosotros y por supuesto para ellos, en el nombre de Jesucristo. Me vais a acompañar de nuevo al capítulo 13 del libro de los Números, donde estuvimos el miércoles pasado. Y vamos a estar de nuevo en el versículo 27. Haremos una pequeña introducción a través del 22, tratando de extraer de este contexto pues todo el beneficio, la instrucción, los valores espirituales que estoy seguro tiene para la vida de nosotros como cristianos. El último miércoles, para aquellos que estuvisteis y para los que nos siguieron, estuvimos hablando acerca del ministerio en cuanto a un momento de comienzo en la vida de estos 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero hubo un momento del sermón en el que estuvimos hablando acerca de la importancia de comprender la soberanía de Dios y nuestra propia responsabilidad sobre lo que hacemos y lo que vivimos cada día. Dios nunca se contradice en la Escritura, ni nada de lo que Él es contradictorio en cuanto a Él mismo. Nosotros siempre somos aquellos que encontramos las dificultades, las contradicciones a la hora de adaptar, de acoplar, de entender, a la hora de llevar a nuestros propios corazones las verdades espirituales, las verdades de la palabra de Dios. Como decía el salmista Asaf, si recordáis, él era un hombre consciente de su torpeza, de sus errores. Muchas veces expresamos una verdad que nos llena de esperanza y que debe de ser siempre el fundamento de nuestra fe y de nuestro cristianismo. Dios te ama, Dios te cuida, Dios está contigo, Dios no te abandona. Esto es una verdad bíblica y una verdad fundamental. Pero a la vez, yo también tengo que tener una consciencia en cuanto a lo que me está acercando o alejando de Dios, en aquello que está produciendo un crecimiento o está produciendo un decrecimiento. Y aquí es donde cada uno, en una manera personal, en una manera totalmente separada de la responsabilidad de otros, tenemos que ver nuestra vida delante de Dios. Los tiempos que están viniendo al mundo son tiempos delicados, son tiempos complicados, son tiempos muy difíciles. No cambian a Dios. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. En esa bendita administración de la revelación trinitaria de Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, podemos ver su eterna esencia expresada en 3 personas. Eso es algo maravilloso y precioso. Pero nosotros vivimos aquí, a nosotros nos afectan los tiempos. A nosotros nos golpea el viento. Nosotros sentimos las olas, nosotros sentimos los efectos que sobre esta tierra están aconteciendo en cuanto a la dificultad de estos tiempos. Es imposible no pensar en la pandemia que estamos viviendo, y no solamente en la pandemia, sino en lo que podemos observar que viene detrás. La realidad es que cada día estamos orando por hermanos. En esta mañana estábamos orando por los hermanos, los compañeros de Lisboa, donde pues aquí pues hay una familia que tienen a su hijo, a su nuera y a su nieta viviendo en esa comunidad. Por supuesto, tenemos a Javier y a Viri, que también en Portugal tienen a Marcos y a Marcia, ¿sí?
Portugal está también sufriendo fuertemente, pero España exactamente igual. España, los niveles de contagio están superando el primer tiempo de esta pandemia. No nos podemos consolar porque nos digan que ahora se hacen más pruebas. No, esto está yendo a más y esto es un tema muy delicado que nos está afectando a todos. Y ante esto tenemos que tener respuestas. Personas están, como digo, proponiendo, están estableciendo el futuro. Vamos a tener que llevar a cabo bodas, vamos a tener que establecer matrimonios, compromisos que tenemos al frente en medio de tremendas dificultades. Dificultades que te están afectando y que en muchos casos nos están distorsionando una perspectiva correcta del Señor, no solamente en nuestra propia vida, sino en la propia relación que podemos tener con los demás. Cuando estamos contemplando este contexto, estos versículos que estamos estudiando, tienen mucho que decirnos, no solo en el sentido profético, que aquí tenemos un contenido profético importante, no solamente en el contenido histórico, tenemos una historia verídica, real, fidedigna, algo que ocurrió tal y como aquí se nos está contando, sino a la vez también estamos teniendo tipos o enseñanzas que usando un lenguaje figurado simbolizan experiencias de los creyentes hoy en esta vida. Entonces estos elementos tienen que ser elementos que suman y que nos instruyen a la hora de rentabilizar lo que estamos escuchando. Entonces nosotros nos encontramos observando dificultades. Estamos observando un horizonte que se presenta incierto. Hay muchas cosas que no sabemos cómo van a ser. Hay gigantes que claramente están levantándose ante nuestros ojos y que golpean en nuestra esperanza o nuestras expectativas de vida. Nos hacemos muchas preguntas todos. Eso no tiene que ver con que Dios es Dios. Dios es Dios. Amén. Él es soberano. Él no es contaminado con el coronavirus. Él ve las cosas con un entendimiento y un control, con una sabiduría anterior, con una sabiduría posterior, con una idea perfecta y santa. Pero a nosotros nos cuesta levantar nuestra mirada y nos cuesta en muchos casos entender mejor las cosas. Entonces aquí es donde estamos, en el terreno donde estamos, en el terreno donde estás y donde debemos de tomar muy, muy en serio nuestra vida. Entonces abordamos el asunto de la soberanía de Dios y nuestra propia responsabilidad y a la vez también estuvimos abordando el asunto de la relación de la fe con la palabra. En cuanto a que no necesitamos más argumentos que la propia palabra. La fe solo responde a la palabra, la fe solo actúa en base a la palabra y sabemos perfectamente que esa fe viene por oír y por oír no cualquier mensaje, sino la palabra de Dios. A lo largo de este año nosotros estamos escuchando muchos sermones que contienen la palabra. Y como veremos, somos muy responsables también de todo lo que estamos escuchando y de nuestra propia acción o reacción o comportamiento hacia todo lo que el Señor nos está bendiciendo en la iglesia. Entonces, en este sentido, vimos la importancia de la suficiencia de la palabra. Y que en muchos casos, como digo, la respuesta de nuestra fe está muy condicionada a las circunstancias. Pero el Señor da una palabra. Entonces, cuando tú llegas al versículo 27, estás encontrándote la historia que cuentan estos príncipes, estos elegidos, estas personas escogidas, estos 12 espías porque su misión era reconocer la tierra, ¿sí? Entonces, podemos ver en el versículo 22, aquí tenemos un asunto de mucho peso, cuando se nos está mostrando el inicio, cuando Moisés termina de decirles aquello que tienen que hacer en el reconocimiento de la tierra. Bien, recordamos que Moisés, cuando estaba en la zarza, la comunicación que Dios le dio fue exactamente la misma promesa que Abraham escuchó.
y que le dijo claramente que yo te envío a una tierra que fluye leche y miel, y que realmente no irás solo, sino que irás con un pueblo a quien yo te envío a liberar, y irás con un pueblo que ellos tendrán que comprobar en su propia experiencia mi fidelidad. Curiosamente, Moisés no entró en Canaán, pero el pueblo sí experimentó la fidelidad de Dios. Esto es algo importante en las generaciones. Aquí tenemos muchas generaciones en esta mañana, personas ya con una edad, diferentes aprovechamientos de vida, diferentes respuestas, pero hay algo que nunca cambia y es la fidelidad de Dios. Y hay algo que yo tengo que tratar de cuidar, que es mi fidelidad a Dios en el propio respeto a la historia de Dios, en cuanto a lo que es la iglesia, en cuanto a lo que es el pueblo de Dios, en cuanto a lo que son mis hermanos. Los jóvenes aprenderán a ser educados, respetuosos, a tener una búsqueda ordenada, sincera de la vida espiritual, sabiendo que si la iglesia está en esta tierra el día de mañana, ellos serán esos hombres que tendrán que administrar la iglesia. Sabemos perfectamente que los más mayores tenemos ya unos días que se están agotando, que se están acabando. Pero también sabemos que muchos de nosotros no estamos aprovechando la vida igualmente. Todos tenemos la oportunidad de aprovecharla, pero no todos la aprovechamos igual. Entonces a Moisés no es nada nuevo que le confirmen que en esa tierra fluye la leche y la miel. Ni tampoco fue nada nuevo para Abraham. Tenía que ser algo nuevo en cuanto al entendimiento espiritual de estos chicos cuando pusieron sus pies en ese lugar que estaban reconociendo. ¿Pero qué vieron? Vieron únicamente objeciones, problemas, dificultades. No vieron un futuro. Únicamente vieron una verdad, pero una verdad muy condicionada a que era imposible realmente vivir ahí, porque la situación que había ahí era invivible. Pero ahora tú observa el versículo 22 y mira por un momento a este comienzo. Dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac, de los anaceos, estos gigantes que posteriormente tanto temían en sus declaraciones. Dice, Hebrón, y ahora se nos menciona Hebrón, fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y después nos introduce a esos frutos que trajeron en ese palo con ese sarmiento de uvas, de donde viene esta misma palabra, juntamente con los higos y otros frutos que traían. Ahora, Hebrón, una ciudad que todavía hoy existe, una ciudad que hoy es causa del conflicto entre judíos y palestinos, una ciudad que ha sido fundamental en las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Hebrón no es un lugar cualquiera. En Hebrón reinó David posteriormente, antes de reinar en Jerusalén, antes de conquistar Jerusalén. Pero aquí la parte más importante de Hebrón es que Hebrón era la sepultura de Abraham y de Sara. Hebrón era la sepultura de Rebeca y de Isaac. Hebrón era la sepultura de Jacob y de Lea, y de todos los hijos de Jacob menos José. Por lo tanto, todos estos hombres que salieron con Moisés, ellos no eran ignorantes a la historia. Porque allí había personas que conocían la historia de Abraham, que conocían la historia de Isaac y que conocían la historia de Jacob y que seguramente la entendían y se la predicaban en esa tradición oral que tan establecida y tan arraigada estaba en el pueblo hebreo. Muchos de nosotros sabemos las historias. Y esa historia tiene que ser sagrada en nuestros corazones en cuanto al respeto que debemos de tener a esa historia. Por ese camino por donde ellos empezaron a pisar, pisó Abraham antes que ellos. En ese camino pisó Isaac antes que ellos.
Pisó Jacob antes que ellos. Pisaron los hijos de Jacob antes que ellos. Y no solamente pisaron, sino ahí fueron enterrados. Cuando nosotros podemos pensar en estas situaciones, entonces mi corazón se identifica con la historia del pueblo de Dios. El Dios de la historia me introduce en su historia para yo poder vivir mi experiencia espiritual con una esperanza semejante e igual a la de todos mis hermanos, a la de todos mis mayores, a la de toda la familia de Dios, entrando en las bendiciones de Dios, pero que yo tengo que comprenderlas, tengo que entenderlas y tengo que hacerlas mías y tengo que respetarlas. No vale el respeto que tu padre tiene por la palabra. Es importante el respeto que tú tienes por la iglesia. El respeto por la iglesia está muy relacionado con la vida espiritual. Una persona que no está viviendo una vida espiritual no tiene ningún respeto por la iglesia. Puede estar sentado en un banco de la iglesia, puede acudir fielmente a los cultos semanales en la iglesia, pero no tiene una vida para poder respetar el concepto profundo de lo que la iglesia es y representa en la Biblia. La iglesia, el templo de Dios, como decía el apóstol Pablo. No destruyas el templo de Dios con tu indiferencia, porque santo es. Enseña Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 16 y 17. Cualquiera destruye el templo de Dios, la palabra es bien clara, Dios lo destruirá a él. Esas palabras están ahí para nosotros, hermanos. Esta historia está aquí para nosotros, para ponernos a prueba, para realmente recordarnos en qué condición yo estoy pisando y con qué expectativas y con qué comprensión de futuro yo estoy teniendo, poniendo mis pies por la tierra donde pisaron mis antepasados. Si tú quieres tener un respeto por tu padre, respeta la tierra donde él pisó. Amén. Esto es importante. Esto es cristianismo. Estas son las relaciones generacionales de la iglesia. Este es el futuro de la iglesia. Todos hemos sido probados, tentados, todos hemos vivido circunstancias, contradicciones, pero todos hemos tenido que aprender en este camino. No hay otro camino para ti que el que Cristo marcó. Es un camino angosto, es el único camino, es Jesucristo. Y Dios les llevó a andar por el mismo camino que sus antepasados. Esto a mí me llena, esto a mí me anima. Realmente me enseña que lo que Dios tiene para ti es exactamente lo que Dios ha tenido para otros. Él te quiere enseñar las mismas cosas en las circunstancias diferentes donde tú puedas vivir, en las épocas diferentes donde tú puedas vivir, pero tenemos que tener un respeto a la historia de Dios, porque la historia de Dios es la única segura. Muchas veces perdemos el respeto a la historia de Dios. Y ese respeto empieza a llevarnos hacia atrás. Empieza a traer una falta de crecimiento. Y ahí tenemos la clave. Ahí tenemos claramente el diagnóstico identificado. No estoy viviendo con un respeto al propósito, a la historia, donde Dios se ha movido en el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad y durante el tiempo. Entonces podemos ver que ellos pusieron sus pies por el mismo camino. Sabían la historia, porque esa historia les había sido contada, pero sin embargo se equivocaron a la hora de comprender cuál era la respuesta que ellos debían de tener. Moisés no les enviaba para ver si esa tierra era viable. ¿Recordáis? Moisés les enviaba para que ellos pudieran comprobar que Dios era fiel. Es muy diferente. Es muy diferente ir para ver si algo vale a ir para comprobar que es como Dios dice. Y aquí entró evidentemente el problema de la fe. Amén. Vamos un momento a Hebreos, al capítulo 6.
Estaremos en un contexto muy, muy interesante, muy maravilloso. Un contexto que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Estamos viendo el llamado a comprobar la fidelidad de Dios y a poner nuestros pies en ese camino, en un respeto a la propia historia y, por supuesto, en la propia inspiración de los antepasados que caminaron con el Señor y que mostraron su fe. Aquí tenemos un contexto que nos enseña esto muy claramente, y un contexto que debemos de atender y de rentabilizar para nosotros. El capítulo 6 de la carta a los Hebreos, para hacer una cosa muy general, nos comienza con los problemas de la apostasía, ¿sí? O sea, es una advertencia contra la propia apostasía y comportamientos que en cierta manera desprecian a Dios. Pero el capítulo 6 no es un capítulo cuyo propósito sea el condenarnos. Nunca el capítulo 6 de Hebreos busca condenar a nadie. Todo lo contrario, está tratando de enseñar la importancia del camino por donde tenemos que andar y de la conducta que debemos de tener y de la importancia de imitar a otros. Lo cual muchas veces a las personas esto les molesta. Aquí no vamos a hablar de que tú tengas que imitar a nadie en el sentido humano. La Biblia te va a enseñar a imitar a otros que te han precedido en el sentido de la fe. Y esto es una verdad claramente constatada en el Nuevo Testamento. Entonces, en este capítulo de Hebreos tenemos esto que estamos hablando y, por supuesto, tenemos la historia de la cual estamos haciendo alusión. Una vez que concluye el argumento de la advertencia, el verso 9 nos introduce a la esperanza que el escritor tiene por aquellos a quienes él está escribiendo. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, convencidos, seguros de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El escritor le está diciendo, mira, la advertencia es una realidad necesaria para todos los creyentes. Es importante la exhortación, es importante la advertencia, es importante oír, en cierta manera, aquellos asuntos con el cual se nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner atención en lo que se nos está diciendo. Pablo le decía a Timoteo, pon atención en lo que te estoy diciendo. Jesús decía a sus discípulos, pon atención en lo que os estoy diciendo. Pedro decía a los que escribía, poner atención en lo que os estoy diciendo. Y sabiendo que era palabra y que es palabra inspirada de Dios, pero en esos momentos ellos estaban hablando con cristianos, como hoy nosotros estamos hablando entre nosotros. Entonces es fundamental lo que aquí estamos hablando. Pon atención en lo que te están diciendo. La advertencia es una parte fundamental de la predicación. La advertencia es una parte fundamental de la Biblia. Y la advertencia era una parte fundamental de aquellos que fueron a reconocer la tierra. Ellos tenían que reconocer la tierra y concluir que Dios era fiel. Moisés no les pidió sus opiniones. Se equivocaron. Porque pensaron que su opinión era más importante que la fidelidad de Dios. Y hoy en la iglesia estamos teniendo mucho problema a veces. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tocamos este punto, nosotros no podemos violentar el derecho a lo que cada uno personalmente puede decidir, opinar, hablar. Esto es una libertad que nunca debe de ser coartada o cohibida en la vida de nadie. Ningún hombre tiene el derecho a hacer esto. Amén. Esto es una cosa. Pero otra cosa bien diferente es que realmente abusemos de nuestras opiniones. Y que realmente muchas veces estropeemos las expectativas de futuro en la iglesia porque nuestras opiniones pesan mucho más. Tus opiniones te aíslan. Te dejan en ti mismo, no te abren el corazón hacia la iglesia ni hacia tus hermanos. Tú vives en la iglesia,
pero tus opiniones te están afectando. Esto fue lo que pasó a estos muchachos que fueron a reconocer la tierra. No calcularon el alcance de sus opiniones. Muchas veces la gente se eleva a la virtud de decir: yo digo siempre lo que pienso. Bueno, esto no es una virtud. Piensa antes de decir. Y después di lo que piensas. Pero antes piensa lo que vas a decir. Porque a veces puede ser una negligencia, un atrevimiento que en el fin lo único que va a hacer es dañar tu propia vida espiritual y alejarte de la gente, alejarte de la iglesia, alejarte de los hermanos. Y en definitiva, quien vive lejos de sus hermanos no puede andar muy cerca de Dios. ¿No dice esto la Biblia? Si tú amas a Dios, amarás también a tus hermanos. Es un resultado que no puede en ninguna manera ser evitado. Entonces el escritor está diciendo con total claridad: tenemos esperanza, lo que realmente deseamos para vosotros son estas cosas que pertenecen a la salvación. Y verso 16, porque Dios no es injusto para olvidar tu trabajo, para olvidar tu obra de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo cual no nos vale una hoja de servicio de lo que yo fui si hoy no soy. Lo que tú has sido si hoy no sigues siendo, estás en un error. Estás usando una vida anterior y no tienes un presente, no tienes un testimonio en la iglesia. Y esto le pasa a personas. Habrán sido los mejores, pero en el momento que dejaron de hacer aquellas cosas que debían de hacer, no están sirviendo aún. Han servido, pero no están sirviendo. ¿Y a quién no están sirviendo? A los santos. Aquí no estamos hablando de únicamente un servicio a Dios que en muchos casos no llega a tener una claridad en cuanto a cuál es la dirección del servicio a Dios. Yo sirvo a Dios, muy bien. Y la Biblia dice: Dios no es injusto para olvidar la obra, el trabajo que tú has hecho mostrado hacia su nombre. No hay un juicio, nadie tiene un derecho para cuestionar que tu corazón está sirviendo a Dios. Pero ahora el escritor de Hebreos te dice que ese servicio a Dios se ha manifestado habiendo servido a santos y sirviéndoles aún. O sea, realmente el servicio a Dios tiene por ende y tiene por consecuencia un servicio a los santos. Y ahora mi pregunta es: ¿cómo estamos sirviendo a los santos? ¿Qué es servir a los santos? ¿Qué es para ti, qué es para mí servir a los santos? Estos chicos iban con una comisión de servir a santos. Un pueblo estaba esperando que ellos vinieran con noticias, que realmente comprendieran la razón por la cual se les estaba enviando. ¿Y qué trajeron? Pesimismo, desaliento, desánimo, crítica. Levantaron al pueblo contra el propio Moisés y acusaron a Moisés de llevarles hasta allí para matarlos de hambre. Esta era la perspectiva que tenían. Pero esta perspectiva puede ser mi perspectiva o puede ser incluso tu perspectiva. Tú en esta mañana puedes estar en una situación tremendamente pesimista en tu vida y hacer de tu imposibilidad casi tu Dios y nunca salir de tus problemas porque en el fondo te has conformado y no vives tan mal, aunque lamentas no ser como debes de ser. Amén. El lamento delante de Dios es para traer un corazón dispuesto a cambiar, dispuesto a oír lo que Él quiere decirte en esta mañana, y que nuestra vida sea una evidencia en la iglesia, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aun. ¿Cuántos pies has lavado esta semana? Es una buena pregunta. Entendiendo que estamos hablando en el simbolismo de lavar los pies. Tu vida, lo que cada día haces cuando ya eres un jovencito que testificas de Cristo,
Cuando ya eres un hombre que en la iglesia tienes unos años y realmente estás mostrando tu veteranía, tu experiencia, es la evidencia de servir a santos. Y en el servicio a los santos encontrarás tu mayor causa de felicidad y gozo, porque ese es el servicio a Dios. Sirves a Dios sirviendo a santos. Ahora, el verso 11 dice, pero deseamos que cada uno, y ahí está personalizando. Ahora aquí es donde no podemos evitar el decir, Señor, esta es mi parte, cada uno de vosotros. El versículo 10 nos está hablando a todos aquellos que estamos sirviendo a Dios, pero ahora el versículo 11 está hablándonos en una manera personal, donde te dice, cada uno de nosotros debe demostrar, debe de desear la misma solicitud, o sea, la misma claridad de propósito hasta el fin, para plena certeza de la esperanza que realmente contemplamos y esperamos. ¿Cuál era la esperanza de este pueblo? Dios. Y en esa esperanza, ¿cuál era la esperanza? La tierra prometida. Sí, era parte de ese camino, de esa promesa que Dios había dado a este pueblo, la tierra que fluía leche y miel. Esa tierra que simboliza la tierra que nosotros también esperamos. Pero para conquistar esa tierra hay que vencer muchas batallas. Y hay que tener una constancia en el propio servicio y en el propio entendimiento para la plena certeza de esperanza. ¿Hasta cuándo tienes que mostrar este ánimo? Hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando termines tus días aquí en esta tierra. A partir de ahí ya no queda nada para demostrar. Ya no se puede demostrar absolutamente nada, ni amar a hermanos, ni hacer nada por hermanos, ni lavar pies de santos. O sea, todo el tiempo perdido en esta vida es un tiempo que realmente no redundó para la gloria de Dios. Y esto tiene que darnos pena, esto tiene que llevar el corazón a un quebranto, a una humildad y a un agradecimiento a Dios, porque su gracia, aun cuando yo he perdido el tiempo, está conmigo hoy aquí. Esto es la gracia de Dios que yo no logro comprender. Yo no la merezco, pero la recibí. Yo no le buscaba, pero Él me encontró. Yo era esa oveja que se había ido del rebaño. El buen pastor vino en mi búsqueda. Durante mi cristianismo yo no he sido fiel a Dios algunas veces. Pero su gracia ha sido buena conmigo. Pero yo tengo que lamentar mi tiempo perdido. Porque esto me va a ayudar a entender mi tiempo hoy y mi futuro inmediato. Lo que está aquí ya no puedo cambiarlo. Pero hoy yo sí puedo cambiar. Y puedo vivir con la esperanza en los días que tengo por delante hasta que el Señor tenga bien terminar mi vida aquí en la tierra. Tus días están contados. No vas a vivir un día más ni un día menos. Morirás en el día que Dios ha dicho que te vas a morir. No morirás porque las circunstancias, porque un día pasabas por debajo de un edificio y se cayó una teja y te moriste aquel día. No, Dios sabe perfectamente el día en que tú vas a morir, pero tú no. Esta semana hemos sabido de un jovencito que llevaba mucho tiempo escuchando sermones aquí, muchos sermones a lo largo del último año mínimo. El otro día lo estaban enterrando. Dios sabía cuándo iba a morir. Por eso le hablaba. Pero él no sabía cuándo se iba a morir. Entonces esto tiene que darnos un temor, ¿verdad? Si realmente Dios está, como dice el escritor de Hebreos, dándonos un reino inconmovible,
Entonces nuestro corazón debe de servirle con temor y con reverencia todos los días de nuestra vida, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso dice Hebreos 12, 28 y 29. Aprovecha el tiempo, aprovecha la vida que hoy tienes, para que cuando llegue el fin estés satisfecho de haber servido a los santos y haber vivido sirviendo a los santos hasta el fin. No hay mejor oficio que el servir a Dios en la iglesia, en su cuerpo. Verso 12, la advertencia siempre tiene un propósito, ¿verdad? Qué bonito es cuando llegamos un poco más adelante en ese capítulo 12 de Hebreos, donde se nos enseña que la corrección del Señor, ¿qué propósito tiene? Que participemos de su santidad, que produzca frutos, evidentemente, de justicia en nosotros. Y aquí tenemos esa idea. ¿Por qué el Señor nos advierte? ¿Por qué el Señor nos anima? ¿Por qué el Señor nos alienta? ¿Por qué el Señor nos recuerda la importancia de un presente? ¿Por qué el Señor nos recuerda que está muy bien lo que hemos sido, pero es importante lo que somos hoy? Es importante nuestro futuro inmediato. ¿Por qué el Señor nos recuerda que hay una gracia, que aunque no merecíamos estar hoy aquí, sí podemos estar, sí podemos servirle, sí podemos entender, sí podemos bendecir a la iglesia con nuestra vida? Dice, para que no seamos perezosos, lentos, sino imitadores. ¿De quién? ¿De Dios? ¿Dice aquí de Dios? ¿Dice tu Biblia de Dios? Es muy fácil decir muchas veces con un talante muy orgulloso, yo imito solo a Cristo. Muchos cristianos tienen este pensamiento, están solos en la iglesia y han hecho de Dios y de muchas veces entenderes incorrectos de Cristo la única fuerza que les queda. Pero aquí se está diciendo, nos está enseñando, mira, Pablo repite hasta la saciedad en sus epístolas, imitarme a mí, imitar a las iglesias de Dios. Eso enseña a los tesalonicenses. Las iglesias de Dios eran los creyentes, los cristianos. Tú deberías de decirle hoy a las personas, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso sería lo normal en cada cristiano aquí en esta mañana, en esta reunión. Y ahora mi pregunta es, así como pregunté antes, ¿estás sirviendo a los santos? Ahora mi pregunta es, ¿puedes decirle a las personas ser imitadores de mí? Es una buena pregunta. Tómalo como una verdad. Tómalo como una realidad y como una posibilidad. No te pierdas en argumentos espirituales. Tú tienes que ser alguien a quien otros quieran, deban imitar. Si eres cristiano. Y si no, estás viviendo por debajo del nivel normal del cristianismo. Que esto también, evidentemente, es una posibilidad. Y esta posibilidad la tenemos aquí, ¿no? Se nos está advirtiendo que no seamos, ¿qué? Perezosos. Si somos perezosos, nos volvemos lentos. Y si somos lentos, no somos un ejemplo para otros. Porque no estamos sirviendo a los santos en este momento. Entonces ahora somos imitadores de aquellos. Y si el escritor de Hebreos quisiera decir únicamente Abraham, diría imitadores de aquel. ¿No? Pero está hablando con un pronombre que está claramente hablándonos de la primera persona del plural. Entonces es imitar a aquellos que les han precedido y que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuál era la promesa a este pueblo? La tierra.
¿Cuál era la actitud para poder heredar esta promesa? Fe y paciencia. Esto era todo lo que ellos deberían de tener y demostrar en su propia vida y en su propio respeto a la comisión que estaban recibiendo. Dios les distinguió. ¿Y para qué les distinguió? Para que le glorificaran. Dios nos ha distinguido. Dios te está distinguiendo. ¿Para qué? Para que evidentemente seas un argumento siempre a favor de Dios, no un estorbo a otros. Porque cuando uno se distingue y claramente es un estorbo a otros, entonces no es un ejemplo de fe y de paciencia. Amén. ¿Suena mucho a regaño? No, ¿verdad? Mi cara no es una cara de regaño, creo, ni en mi corazón. Pero sí, es una advertencia para ti que me estás escuchando hoy. Para todos. Muy importante. Y ahora ya, en el verso 13, tenemos el argumento sobre el cual el escritor se va a apoyar para dar un ejemplo. ¿Sí? Y el ejemplo lo va a tomar de la propia historia. Es muy importante esto. Entonces, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Wow. Me encanta esto. Juró por sí mismo. Aquí sí que todos nos quedamos pequeños, ¿verdad? Nadie puede decir aquí, ponerse aquí delante y decir yo juro por mí mismo. No había otro mayor. En mi caso hay muchos mayores. Somos los más pequeños de los pequeños todos. Como bien decía el apóstol Pablo, a mí el más pequeño de todos. Tú eres el más pequeño de todos. Yo soy el más pequeño de todos. Encima de nosotros hay muchísimos. No solamente creyentes con capacidades espirituales, no solamente creyentes con una vida más ejemplar que la nuestra, al nivel de la tierra. Ya hablamos de ángeles, seres creados que son infinitamente superiores y más poderosos que todos nosotros. Aún en muchos casos, la propia creación es poderosa en relación a nuestras propias capacidades. Cualquier cosa puede romper tu cuerpo. Somos muy débiles. Pero Dios juró por sí mismo. Todo estaba debajo de él. Wow. Este juramento es un hebraísmo. Es un hebraísmo que tiene un carácter superlativo, que tiene un carácter poderoso. Mira, en el siguiente capítulo, en el verso 20, se nos está hablando del sumo sacerdocio de Jesucristo. Y se menciona a toda la descendencia de Aarón, y se dice que ningún sumo sacerdote que provino de Aarón fue puesto con juramento. Pero en cuanto a Cristo, se nos cita el Salmo 110 en el verso 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Cristo fue puesto sobre juramento divino. Hoy nosotros vemos el mundo. Hoy nosotros vemos las circunstancias. Hoy nosotros no tenemos mucho que hacer para dar un paseo por cualquier lugar y ver que las cosas no están sujetas a Dios. No necesitas. Enciendes la tele y ya lo ves. Lees las noticias y ya lo ves. Hablas con las personas y ya lo ves. El carácter anticristiano del mundo se está cada día evidenciando y posicionando con más claridad.
Y los creyentes tenemos que ver que en esa realidad que nos enseña el Salmo 8 en cuanto a qué es el hombre, y dice, todo lo pusiste bajo sus pies. Adán fracasó en su gobierno, pero el segundo Adán, que es realmente el antitipo del primer Adán, o sea, el cumplimiento de lo que Adán representa en el Antiguo Testamento, ¿qué nos dice cuando vemos Hebreos en el capítulo 2, en el verso 8? Así nos deja. No vemos las cosas sujetas. Pero ¿sabes qué dice el verso 9? Pero vemos a Jesús. Te está diciendo, con esto lo tienes todo. Porque el Señor le dijo a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y este hecho es consumado, es seguro, no tiene error. Cristo derrotó todo lo que podamos pensar, imaginar que tiene contradicción o que atenta contra los principios de la fe que Dios enseña y predica en el Evangelio. Pero tú no estás viendo todo sujeto, pero tienes que tener fe y paciencia para alcanzar las promesas. Tienes que creer en la palabra. Tienes que hacer que la palabra te madure. Tienes que hacer que la palabra se haga efectiva en tu corazón y cada día la gente pueda observar y ver en ti a alguien que está progresando espiritualmente. Pablo dijo, ¿no? En Romanos, si hemos citado ese texto tan conocido, capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿en qué contexto está ese versículo? Está en el contexto de la incredulidad de Israel. Y Pablo está explicando por qué Israel está como está. Y cómo Israel va a cambiar. Porque sencillamente no comprendieron lo que el Evangelio enseñaba. La justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. ¿Es bueno o no es bueno? Entonces, ¿qué está diciendo? Mientras no entiendan que la fe realmente viene por lo que la palabra produce en tu corazón, entonces no vamos a estar comprendiendo las verdades bíblicas que tanto tienen que decirnos y que procuran, como digo, edificar nuestras propias vidas y nuestras propias almas. Entonces, como digo, no están las cosas sujetas. Pero Jesucristo fue sumo sacerdote con juramento. Y hoy está sentado a la diestra de la majestad para atender tus necesidades, para relacionarse contigo, para enseñarte a relacionarte con el Padre. Y aquí tenemos la gran verdad, el gran misterio de la trina deidad de Dios. El Padre nos dio al Hijo y el Hijo nos dio al Espíritu Santo juntamente con el Padre. Y cada uno forma una relación sustancial, perfecta, pero a la vez cada uno está sujeto al otro, no en inferioridad, sino en el propósito redentor de Dios que hoy se está revelando a través de la Escritura. Por eso la Trinidad es una verdad del Nuevo Testamento, no del Viejo Testamento. Pero Dios sí existía en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre. Esto es maravilloso. Tenemos a quien acudir. Vemos a Jesús, hecho un poquito menor que los ángeles, pero coronado de gloria y de honra, por causa de saborear, por gracia de Dios, la muerte por todos nosotros. Porque convenía aquel por quien todas las cosas son y todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Cuando pienso en Dios jurando por Él mismo, ¿qué está haciendo en mi corazón esta declaración tan contundente? ¿Te conmueve? ¿Te preocupas cómo va a ser
tu vida? Hermano, igual es muy diferente a como tú esperas, peor. Igual hay circunstancias que van a tener un contenido muy, muy amargo en la experiencia. Pero recuerda, Dios juró con firmamento firme. Y ese juramento entró hasta el mismo lugar santísimo del cielo, siendo Cristo nuestro precursor y siendo el ancla que asegura todo lo que tengamos que vivir en esta vida, porque estamos absolutamente seguros de lo que Dios dijo es verdad. La tierra es para mí. La tierra es para ti. Y si es para ti, predica de ella. No seas como estos chicos. Sé un argumento de convicción, un instrumento bajo la obra del Espíritu Santo para atraer a las personas despistadas, indiferentes. Yo sé perfectamente en los años que llevo predicando la palabra de Dios que no puedo ganar la atención de nadie. Muchos años de mi vida los he perdido pensando, qué pena que no me atiende. Pero este no es el asunto. El asunto es que yo sea un argumento de Dios o no sea un argumento de Dios. No puedo pedir ni exigir nada a nadie. Si Dios me está usando, el problema lo tiene aquel que no me escucha. Y si Dios no me está usando, entonces el problema lo tengo yo, que pienso de mí lo que no soy. Es muy sencillo todo, ¿verdad? Amén. Qué sencillas se hacen las cosas cuando Dios nos ayuda a entenderlas. Dios juró por sí mismo. Dice, verso 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Me gustaría que por un momento fuéramos al contexto del Antiguo Testamento donde se nos enseñan esto, y vamos a estar brevemente para dar fuerza a lo que estamos enseñando siempre a través de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 22 del libro de Génesis, no estamos en el capítulo 12, no estamos al principio del llamado de Abraham, estamos al final de la vida de Abraham, en el momento más duro de su vida cuando Dios lo probó. Verso 16, venimos desde el 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Aquí estamos ante una manifestación de Dios visible antes de su humanización en Cristo. Y dijo, por mí mismo, ¿qué? Lo mismo que dijo el escritor de Hebreos, ¿verdad? Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Este era el momento en el que Dios había reservado para la experiencia de su santo el momento más crítico en su existencia. A veces pensamos que las pruebas o las respuestas al llamado son en sus comienzos. Quiero decirte que no, porque te estarás engañando a ti mismo. Los propósitos de Dios van a ir en tu vida y con tu vida, y Dios va a tratar tu vida y te va a enseñar para confeccionar y llevar a cabo aquello que Él espera y desea. Él será ese alfarero que va a terminar esa obra. Y en este momento, ¿qué más le quedaba a Abraham por mostrar? Hemos elogiado a Abraham porque él había tenido fe para creer que podría ser padre. De esto habla Pablo
cuando enseña en el capítulo 4 de la epístola a los Romanos, donde pone a Abraham como el ejemplo del hombre que es justificado por la fe. De ese hombre que realmente no se debilitó, no se desanimó, no se desalentó y que creyó en esperanza contra esperanza, sabiendo y confiando en aquel que era poderoso para llamar a las cosas que no son como si fuesen. Esto es fe. Y esto es todavía una historia que está antes de este momento. O sea, aquello que realmente estamos elogiando de Abraham, todavía a Abraham le quedaban muchas experiencias por vivir que iban a tratar y a probar su fe. Y esta es posiblemente la más importante. Tú piensas, yo pienso, nosotros pensamos que el Señor nos ha probado bastante. Y quiero decirte, hermano, que es muy probable que te haya probado bastante. Y que en función de la edad que tenemos, pues habría una diferencia en cuanto a que algunos por la propia vida vivida en Cristo puedan contar más experiencias. Pero eso no significa que la fuerza de una prueba pueda ser en un joven mayor que en la de un hombre con 20 años caminando en Cristo. Pero tampoco te engañes, que no pienses que la prueba de Dios es alcanzar aquello que te estás proponiendo, porque aquello que te estás proponiendo va a ser tremendamente probado. Tú quieres ser padre, vas a ser probado como padre. Tú quieres ser esposo, vas a ser probado como esposo. Tú quieres ser esposa, vas a ser probada como esposa. Tú quieres ser ministro, vas a ser probado como ministro. O sea, las pruebas van a estar relacionadas con los diferentes tiempos y etapas de tu vida. Y aún al fin de tus días, el Señor te probará en los momentos posiblemente finales donde vas a poder mostrar el carácter y la calidad y, como decimos, de qué está hecha nuestra fe. La tranquilidad nunca es un buen compañero para el cristiano. La inquietud sí lo es. La inquietud. Y como digo, el vivir diario sabiendo que cada día es un reto. Cada minuto es un reto. Y que todo lo que te propongas en la vida, como le digo siempre a un querido hermano de estos jóvenes que tanto quiero, digo, ten cuidado con tu agenda. Porque esas proposiciones, me he propuesto, pon solamente esto, me he propuesto glorificar a Dios. Porque todo lo que yo me propongo es susceptible de ser correcto o incorrecto. Que Dios nos ayude a llegar a estos momentos. Por eso he escogido este momento, porque este momento está muy relacionado con el momento que está siendo objeto de nuestro estudio, que es el capítulo 13 de Números. O sea, yo no me he ido del contexto. Estoy ya agotando el tiempo y estoy animándote a que tienes que aferrarte a la fe y a la esperanza en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, para evidentemente en el fin llegar con esa plena certeza de esperanza. Ahora le dice, por mí mismo he jurado, y esto no se lo dijo cuando le llamó saliendo de Ur, esto no se lo dijo cuando le visitó en el encinar de Manré y le dijo, dile a tu esposa que no se ría porque en un año va a ser madre. No le dijo nunca estas palabras. Esto lo dejó para este momento definitivo en la vida del creyente, en la vida del santo. ¿Y por qué? O sea, el juramento de Dios, aquel que realmente no tiene nadie mayor que Él para jurar, de repente lo establece y lo fundamenta sobre aquel que por fe no le ha rehusado a su Hijo, al único Hijo. Porque Él llegó a comprender, y son las últimas palabras de esta historia tan conocida,
pero tan poco experimentada en nosotros. Seamos humildes ante esta historia. Muchas veces hablamos sin saber. Sencillamente él le dijo: Jehová proveerá, y fue el nombre que Abraham puso a aquel lugar previa conversación con su hijo. Este entendimiento de Dios es decir que Dios es seguro, es fiable en sus promesas. Y lo que prometió, ¿y qué era lo que prometió? La descendencia. ¿Con qué propósito? Heredar la tierra. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, esa promesa de Dios estaba absolutamente salvaguardada en la propia fe del creyente, y Dios declaró su grandeza sobre la fe declarada por su Hijo. Fue glorificado en Abraham. Y si tú no vives para glorificar a Dios, hermano, estás perdiendo tu tiempo. Tendrás penas, tendrás situaciones, tendrás preocupaciones, pero seremos un fin en nosotros mismos siempre. Pierde lo que tienes para ganar lo que Dios tiene para ti. Y Dios declarará sobre tu vida: yo corroboro y respaldo la fe de mi Hijo. Verso 17. Y de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Él está recordando lo que unos años antes le había declarado cuando fue justificado por fe. Génesis 15, versículo 6, cuando él dudaba de su descendencia. Y dice ahora: y tu descendencia poseerá las puertas de sus. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y ahora, para concluir este sermón, tengamos un pequeño detalle cronológico en cuanto al alcance de estas palabras. El alcance inmediato de estas palabras era el pueblo que saldría de Egipto y conquistaría Canaán. El alcance escatológico, el alcance glorioso final, evidentemente alcanzan a las bendiciones en Cristo de todas las naciones que serían salvas por la simiente de Abraham. Pero ahora aquí no tenemos ningún problema en ver que el pueblo sería como la arena del mar. ¿Cuántas personas estaban en Cades Barnea? Una multitud suficiente para cumplir con esta metáfora. ¿Y qué dice? Que este pueblo, ¿qué haría? Conquistaría la puerta de sus enemigos. ¿Qué dijeron los 10 espías? No podemos con ellos. Se habían olvidado de lo que Dios había prometido. Que no nos pase a nosotros. Que aprendamos de estas cosas. Porque la historia está ahí para creerla, para respetarla con toda su potencia profética, histórica, espiritual. Tremendamente instructiva. Toma nota, hermano, en tu vida. Y recuerda la importancia de esa fe y de esa paciencia. Y de ser un imitador de aquellos que nos han precedido y que han alcanzado las promesas. Cuídate en tu vida. Toma en serio tu vida. Toma en serio tus defectos. Corrige lo necesario a día de hoy. Y recuerda que las pruebas no han terminado. El Señor las utiliza como parte
de su propósito en nosotros. Amén. Pues hasta aquí, que Dios os bendiga. Gracias por vuestra atención y por vuestra desatención también. Hay que ser agradecido, como dice la Biblia, en todo. En esto estoy siendo bíblico, ¿sí? Y gallego. Bueno, que tengáis...